Hola, hola, buen día. Les habla el Kim Pinto. Hoy con el podcast para ayudar a la señora María en su encrucijada. ¿Qué debo hacer para no desaparecer? Todo esto enmarcado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto, aprovechando la hiperconexión, nos hemos conectado con un grupo de expertos, con un panel de expertos que nos ayudarán desde su conocimiento y experiencia a resolver la preocupación de la señora María. Iniciamos. Para iniciar, nuestros compañeros de New Key School nos hablan de la importancia de las TIC en la escuela. ¿Qué son las TICs? Las TICs pueden definirse como las tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. TIC es un término general que abarca radio, televisión, teléfonos celulares, computadoras, hardware de red, sistemas satelitales, etc. Así como diversos servicios y dispositivos como videoconferencias y el aprendizaje a distancia. Por esta razón, las TICs han cobrado gran relevancia en la actualidad y conquistado cada vez más espacios. ¿Por qué son importantes las TICs? Para los expertos, no hay duda de que las TICs son una oportunidad para que el mundo educativo evolucione. Por lo tanto, los profesionales de la educación tienen múltiples razones para aprovechar las oportunidades que ofrecen estas tecnologías. Siempre con la finalidad de orientarnos hacia un nuevo paradigma educativo que se centre en la actividad de los estudiantes. La aplicación de las TICs en los centros educativos supone numerosas ventajas, tanto para docentes como para el alumnado. Suministran medios para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos educativos en general. Facilitan la colaboración entre las familias, los centros educativos, el mundo laboral y los medios de comunicación. Proporcionan medios para hacer llegar en todo momento la formación académica a cada ciudadano, en cualquier lugar, contribuyendo a superar desigualdades sociales. Aportan interactividad a los procesos, permiten automatizar infinidad de tareas y hacen posible que la información siempre esté presente de forma inmaterial e instantánea, sin importar en dónde se encuentren cada una de las partes.
El uso de las TIC se ha extendido considerablemente en los últimos años. Los desafíos que plantea la era digital hacen de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación una herramienta indispensable. Entrando en contexto, ahora la profesora Nuria Cuevas de la Universidad de Valencia, España, nos habla de los hallazgos de una investigación que hace paralelos entre Europa y Latinoamérica, entre ellos nuestro país Colombia, de cómo se están integrando las TIC a nuestro sistema educativo y ver cómo se están gestionando. La integración curricular de las TIC es un aspecto fundamental para fomentar el desarrollo y la adquisición de la competencia digital en nuestros estudiantes. Esta integración va a depender de diversas variables, como el nivel de equipamiento de los centros educativos, el planteamiento que se haga de las TIC en los planes de estudios y la propuesta concreta de contenidos específicos en los currículos oficiales de las etapas que componen la escolaridad obligatoria. En este informe pretendemos estudiar, a través del análisis de estas variables, unas unidades de comparación europeas, que serían España, Finlandia e Italia, y otras latinoamericanas, que serían México, Colombia y Chile, para aproximarnos al modo en que las TIC se están integrando en sus sistemas educativos y ver cómo se están gestionando. Los resultados arrojan que las realidades de ambos contextos geográficos en general son diferentes, pero que hay ciertos aspectos concretos en los que estas realidades se aproximan. El equipamiento de los centros es un requisito imprescindible para que la integración de las TIC se haga de una manera efectiva en los sistemas educativos. En este caso es destacable que la Unión Europea cuenta con un mayor nivel de equipamiento que en el caso latinoamericano. Y de entre las unidades de comparación analizadas podemos destacar que España sería el país con un mayor nivel de equipamiento en los centros, teniendo el doble de la media europea y el triple de México, que sería el país latinoamericano con un mayor número de ordenadores. Teniendo en cuenta esta visión generalizada del equipamiento, nos planteamos de qué manera se están integrando esos contenidos tecnológicos en los planes de estudio, si se realiza de una manera transversal o de una manera con un contenido específico. En primaria, en el caso de la Unión Europea, generalmente los contenidos tecnológicos se hacen de una manera transversal, es decir, se utilizan al servicio de otras asignaturas. Este sería el caso de Finlandia y de España. En cambio, Italia lo hace desde una doble perspectiva. Tendría por un lado una manera transversal, aunque en primaria también utiliza los contenidos tecnológicos con un peso específico. Es mucho más general que en secundaria se utilice la tecnología como una asignatura de carácter independiente, aunque durante esta etapa también se mantiene de manera transversal. Podríamos decir que en el caso latinoamericano la realidad es similar. En primaria se utiliza más a nivel transversal y en secundaria adquiere un carácter más independiente. En ambos casos podemos decir que se están haciendo esfuerzos para que haya una mayor integración de las TIC en los sistemas educativos y que generalmente en ambos contextos, el europeo y el latinoamericano, en primaria se utiliza más a nivel transversal y en secundaria de una manera más como una asignatura independiente. Habiendo visto estas dos variables, podemos centrarnos en los contenidos más específicos de las TIC. En ambos contextos, en el europeo y en el latinoamericano, las normas educativas están incluyendo ya objetivos vinculados al fomento de las TIC para la adquisición de la competencia digital por parte de profesores y alumnos. Para finalizar, podemos decir que a priori no existe una correlación directa entre el nivel de equipamiento de los centros, la manera en la que se integran las TIC y sus contenidos específicos. Sí que podría darse esta correlación en el caso de España, ya que hay un nivel alto de equipamiento y también una alta utilización por parte de profesores y alumnos. En el caso de Finlandia, por ejemplo, hay un nivel considerable de equipamiento, pero sí es cierto que la utilización por parte de profesores y alumnos sería menor. En el caso latinoamericano, vamos a tomar de ejemplo el caso de Colombia, en el que tiene un equipamiento considerable, que sería superior a la media de Latinoamérica, que sí lo utilizan bastante los alumnos, pero que la tasa de utilización por parte del profesorado es menor. En resumen, podríamos indicar que, aunque el equipamiento de los centros y la integración de las TIC está en aumento en ambos contextos, sí es verdad que queda un largo camino por andar y que es necesario seguir invirtiendo esfuerzos en la integración de las TIC para que se hagan de una manera más efectiva y ayuden a adquirir esta competencia digital a profesores y alumnos. Y ahora estamos desde el Parque General Santander del municipio de Tamia, Arauca, que es una de las ventajas y oportunidades que nos da las TIC y sus herramientas, que es poder
conectarnos e interactuar desde cualquier lugar del mundo. Ahora damos la bienvenida, el paso a la jefa de programa de periodismo y comunicación en la FES Acatlán, México, quien nos hará una reflexión sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Como saben, esta nueva sociedad nos exige cambios sumamente veloces y uno de ellos impacta de manera directa con la labor docente. En el ámbito de la educación, ahora el uso de las tecnologías se hace totalmente obligado y en ello una forma obligatoria también en este sentido es la capacitación de los docentes en esta área, porque los nuevos escenarios están demandando a este profesional de la educación nuevos retos, entre ellos nuevas capacidades y habilidades que le permitan afrontar mejor desde su profesión todas estas transformaciones que son obligadas, que están en un marco también de cambio constante y permanente, donde nos obligan a estar mejor preparados. Esta exigencia nos demanda también como profesores un mejor manejo de nuestros procesos comunicativos frente a los alumnos, el conocimiento también de las tecnologías, sus usos, sus regulaciones, las obligaciones que esto implica y sobre todo un manejo ético de las mismas. Y en este sentido, bueno, pues esta capacitación, esta preparación se hace permanente porque estamos obligados a manejar, aún en los elementos presenciales, a utilizar estas herramientas. El profesional de la educación ahora está también pendiente a un nuevo perfil que es de suma importancia, donde el manejo de los procesos de enseñanza y aprendizaje ahora también se lleva a cabo a través de las tecnologías. Siguiendo con nuestro programa, ahora llegan nuestros amigos de aprendizaje virtual, quienes nos hablarán del uso de las TIC en la educación. En esta unidad vamos a ver el uso de las TIC en la educación. Las TIC están teniendo una gran repercusión en el mundo educativo. Adaptarse a estas nuevas tecnologías es un proceso que se está llevando a cabo lentamente, pero que está permitiendo a muchos docentes mejorar la calidad de la enseñanza. Son muchos los usos que se les puede dar a las TIC. Por ejemplo, los docentes tienen la posibilidad de crear contenidos en línea. También está ayudando a mejorar la interacción del alumno con la clase, pasando de tener un rol pasivo a uno más dinámico. Pero no solo está cambiando el medio con el que se imparten las enseñanzas, también se está viendo modificados los procedimientos y métodos para impartir las clases, donde se desarrollan nuevos modelos de enseñanza. Tenemos, por ejemplo, el aula invertida, la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver el aula invertida. El aula invertida es un término que le dieron dos profesores de química. Ellos idearon una solución para que los alumnos no perdieran las clases, ya sea por enfermedad o por algún otro problema. Para ello, grababan los contenidos a impartir y los distribuían a sus alumnos, para que así visualizaran en casa antes de la clase. El trabajo de la clase consistía en poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y resolver dudas, invirtiendo de esta manera las actividades con respecto a un modelo tradicional. Vemos el método tradicional, que consiste en que durante la clase hay un docente que instruye y un alumno que escucha y aprende. Cuando termine la clase, el alumno en su casa va a asimilar los conceptos, resolverá las tareas y tal vez se quede con muchas dudas, donde lo más probable es que le termine afectando en un examen final. Mientras que el método de aula invertida, antes de la clase los estudiantes van a revisar los videos, las lecturas o los casos teóricos que fueron enviados por el docente. Y durante la clase los estudiantes van a compartir información, mientras que el docente se va a centrar en resolver dudas, resolver ejercicios, proyectos y puede desarmar debates. En el aula invertida, ¿qué medios se pueden utilizar para transmitir información? Se pueden grabar videos de la clase, pero tengan en claro que el aula invertida no consiste únicamente en grabar videos. También se puede enviar al alumno una página web donde esté el contenido completo de la clase, o también se le puede enviar a un blog que nosotros hemos realizado. Esto lo vamos a ver en un video más adelante. ¿Cuáles son las ventajas del aula invertida? Permite que el docente durante la clase se enfoque en otro tipo de actividades más individualizadas con los alumnos.
También fomenta la colaboración del alumno y por lo tanto esto se ve reforzado en su motivación. Y lo más importante, que los alumnos podrán acceder en cualquier momento a ese contenido. En este momento vamos a España, donde el catedrático de Didáctica y Organización Escolar, Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla, España, nos cuenta su visión acerca de la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver, yo creo que la primera cuestión importante en el uso de las TIC es no pensarla tanto como TIC, así como tecnología de información y comunicación, sino empezar a pensarla más como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y como tecnologías para la participación y el empoderamiento. De manera que lo que permita con ello es que el profesor cree y lleve a cabo una serie de nuevas experiencias formativas que le permitan crear nuevos escenarios de comunicación con sus estudiantes. Escenarios de comunicación con sus estudiantes que permitan que sean más flexibles, que permitan escenarios que el estudiante pueda trabajar independientemente del espacio y del tiempo entre el que se encuentre él con sus pares y también con el profesor. Y escenarios que pueden ser enriquecidos con todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías para aportarnos recursos visuales, para aportarnos recursos audiovisuales y también para que el estudiante se convierta, por decirlo de una forma, en un proconsumidor de información. La última categoría de la taxonomía de Bloom en la era digital es que el alumno ya no evalúe la información, sino que el alumno llegue a crear conocimiento. Y en ese crear conocimiento hay una amplitud de herramientas de la web 2.0 que fácilmente permite que el estudiante, el alumno, se convierta en creador de objetos de aprendizaje, porque la realidad es que el alumno del siglo XXI no aprende lo mismo que el alumno, del siglo XX. Entre otros motivos, porque anteriormente los contenidos eran verdaderamente estables y por tanto duraderos, y entonces el alumno lo que tenía era aprender a incorporarlo o a interiorizarlo en su estructura mental, si queréis, a memorizarlo. Y por el contrario, lo que el alumno del siglo, vamos a llamarlo, de la sociedad del conocimiento, lo que tiene es que tener otras competencias diferentes, evaluar la información, mezclar la información y crear nueva información. Para finalizar nuestro podcast, tenemos a nuestro amigo Edgar Mozas Fenol, quien nos cuenta desde su perspectiva cómo integrar las TIC en el aula. Vamos a remontarnos a la década de los 80 y sobre todo los 90, en que Internet comenzó a entrar en los hogares. Era aquella época en la que nos conectábamos a Internet para visitar o consultar alguna información y posteriormente desconectarnos. En aquella época se puso muy de moda el concepto globalización, haciendo referencia a que el mundo habría de convertirse en una aldea global, mucho más fácilmente abarcable para las personas de lo que se concebía hasta ese momento. Pero este término ya no tiene tanta presencia en los medios. Hoy se habla más de un mundo hiperconectado que de un mundo globalizado. La hiperconexión implica una conexión ubicua, estar conectados en todo momento, por nuestros dispositivos móviles o con cualquier otro dispositivo. Por lo tanto, ya en el siglo XXI Internet ha dejado de ser ese medio al que entrábamos y salíamos para ser un medio en el que estamos permanentemente conectados. La primera Internet era unidireccional. La información solo fluía en un sentido. Los internautas consultábamos la información y punto. Pero a partir de la segunda época, este concepto ha cambiado. Hoy la red permite al internauta participar, publicar, compartir, y esta Internet es la que se conoce como Internet 2.0. Si tenemos en cuenta que aprender siempre ha sido una tarea eminentemente social, esta web 2.0, que favorece sobre todo la socialización de los internautas, va a ser una herramienta que ofrecerá múltiples posibilidades al docente. Para explorar al máximo estas posibilidades, apoyándonos en las redes, debemos situar en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje a las personas. En el documento en PDF con los contenidos del tema tenéis un repaso por las principales teorías pedagógicas que se han usado y se siguen usando en nuestra labor docente, para tratar de comprender qué lugar pueden tener las TIC en el ámbito educativo. Hablamos del conductismo, del cognitivismo y del que se considera en la actualidad el paradigma dominante, el constructivismo. Pero además os presento un nuevo modelo que comienza a imponerse, que es el conectivismo.
El conectivismo concibe el aprendizaje como el establecimiento de unas redes en las que el estudiante se sabe mover para conseguir los contenidos que requiera y alcanzar los objetivos que se marquen. No en vano, hoy tenemos acceso a una inmensa cantidad de contenidos y lo importante, por lo tanto, no es ya aprenderlos como si fuera la lista de los reyes godos o los ríos de Europa, sino saber qué hacer con ellos. Bien, pues este nuevo modelo sitúa en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje al alumnado, porque como vemos, hoy en día parece necesario evolucionar el modelo educativo basado en la enseñanza directa, en la clase magistral, para dar mucho más protagonismo al alumno. En este contexto surge el concepto PLE. PLE es el acrónimo de Personal Learning Environment, que en español es Entorno Personal de Aprendizaje. Un PLE es un conjunto de herramientas, servicios y conexiones con las que aprendemos, intercambiamos y compartimos información y experiencias. Veamos qué no es un PLE. No es una aplicación informática, no se trata de una aplicación informática. Tampoco es una plataforma de formación y ni siquiera es un software específico, no. Un PLE, sin embargo, es un modelo de aprendizaje, es un enfoque de aprendizaje para una nueva realidad y es, en definitiva, un cambio de actitud. Como vemos, en resumen, un PLE no es ni más ni menos que el entorno en el que aprendemos. Según esto, siempre hemos tenido un PLE, porque siempre, con tecnologías o sin ellas, siempre hemos aprendido en un entorno. Pero hoy, con el uso de las TIC, se facilita la gestión de los recursos de aprendizaje. Y además, una vez acuñado el término y tomando conciencia de cuál es nuestro entorno, es cuando realmente le sacamos verdadero partido. Hay varias formas de organizar un PLE. De hecho, cada uno puede agrupar las herramientas y fuentes que utiliza para aprender en los bloques que mejor le sirvan para organizar su entorno. En realidad, nuestro PLE va a recoger las herramientas que nos permitan, por un lado, acceder a la información, por otro lado, las que nos permitan reflexionar o generar información, y en tercer lugar, las herramientas que sirvan para compartir. Todas estas herramientas se agrupan en diferentes bloques. Una parte importante de nuestro PLE son las personas con las que interactuamos y aprendemos cada día. Incluso con el uso de las tecnologías esto es importante, pues muchas de las aplicaciones que usamos hoy en día lo que hacen es ponernos en contacto con otros. Así se establecen redes de aprendizaje que conforman nuestra PLN. La PLN, que es la Personal Learning Network, es la red de personas con la que compartimos conocimiento, generalmente online, aunque no necesariamente solamente online. Como es evidente, muchas de las herramientas pueden ser utilizadas incluso de manera simultánea para desarrollar más de una estrategia de las que ya hemos hablado antes. Bueno, y dicho esto, ya tenemos claro que podemos integrar las tecnologías en clase gracias a las posibilidades que nos ofrece la conectividad ubicua y la participación de la web 2.0 y las desarrollamos en nuestro entorno personal gracias al concepto PLE. Pero, ¿qué hacemos con las tecnologías? Lo que haremos ahora es repasar las metodologías y las estrategias que en la actualidad se están utilizando con éxito en las aulas con la ayuda de las TIC. En primer lugar, hablaremos del aprendizaje cooperativo, que hace referencia al procedimiento que pretende la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos y en donde el alumnado trabaja de forma conjunta y coordinada. En el aprendizaje cooperativo, los objetivos de todos los participantes están estrechamente vinculados, de tal forma que el alumno o alumna solo alcanzará los suyos si el resto los alcanza. En esta metodología el profesor no es el único que enseña. El alumnado, mediante grupos de trabajo, aprenden, enseñan y se ayudan entre ellos. De esta manera los alumnos son cada vez más autónomos y desarrollan un aprendizaje a su medida. No estamos hablando del trabajo clásico en grupo, es algo más. A ver, existen 5 elementos esenciales para poder afirmar que se trata de trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo. En primer lugar, debe darse cooperación entre los participantes, es decir, que haya una interdependencia positiva que les permita compartir recursos, inquietudes y metas. Se ha de dar el principio de responsabilidad, pues cada estudiante ha de ser responsable de una parte del trabajo. Se exige una comunicación abierta entre los miembros del equipo para coordinar las acciones individuales. Y para desarrollar el trabajo cooperativo hacen falta además habilidades tanto personales como de trabajo en equipo. Y por último, es necesario que se produzca una autoevaluación, identificando aspectos positivos y negativos del trabajo realizado. Las TIC contribuyen decididamente al trabajo cooperativo. Este trabajo cooperativo no necesariamente se ha de dar dentro del aula. Las TIC pueden ayudarnos a salir de ella. Por lo tanto, herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo lo facilitan.
Las tecnologías pueden ayudar a que en los equipos se realice un trabajo equitativo entre los miembros. Otra de las metodologías emergentes que abordamos en el tema es el aprendizaje basado en problemas, lo que se conoce por sus siglas ABP o PBL, del inglés Problem Based Learning. Esta metodología pretende que el alumnado busque solución a un problema planteado por el profesor. La metodología aprendizaje basado en problemas huye de la lección magistral, pues son los alumnos y alumnas quienes han de buscar la solución a los retos planteados. Con el aprendizaje basado en problemas no nos limitamos al trabajo de unos contenidos concretos en una lección. Trabajamos además varias competencias, tales como la resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación y el desarrollo de actitudes y valores. Algunas de las características del aprendizaje basado en problemas son: se trata de una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje. Se trabaja en pequeños grupos, se recomienda que sean entre 5 y 8 miembros, lo cual facilita la resolución de conflictos y la implicación en el trabajo de todos los miembros. Puede usarse para trabajar una única materia o bien se puede programar integrando diferentes materias de forma coordinada. Esta estrategia puede usarse de manera puntual para trabajar un aspecto concreto o bien para todo un curso. Para trabajar los problemas, las TIC pueden ayudar a trabajarlos. Por un lado, los contenidos y por otro lado, para transmitir información. Y por último, se pueden usar también para fomentar la comunicación e interacción de los participantes. Es decir, por un lado para trabajar contenidos, por otro lado para transmitir la información y por otro para interactuar y comunicarse los participantes. La última de las metodologías de las que vamos a hablar es Flipped Classroom. Realmente no se trata de una metodología, sino de un modelo pedagógico. En el tema explico el origen del modelo y os animo a leerlo, pero en definitiva este modelo implica que el tiempo que los docentes invertimos para explicar materias mediante las clases magistrales o como sea, este tiempo desaparece. Y en su lugar, las lecciones se explican mediante documentos o grabaciones en audio o vídeo que se ven en casa tranquilamente. Y las tradicionales tareas que se derivan de los contenidos se realizan en clase, con la ventaja de que esos contenidos, grabados en vídeo o transmitidos por el medio que se decida, pueden ser vistos por el alumnado tantas veces como necesiten. E incluso lo pueden hacer en compañía de sus familias y, por otra parte, los clásicos deberes se trasladan al aula, que es donde el profesor puede ayudar y canalizar el trabajo. Flipped Classroom es un medio para aumentar el contacto entre alumnos y profesores. Se genera un ambiente donde los estudiantes son los responsables de su propio aprendizaje. En la Flipped Classroom, el maestro no es el instructor directo, sino que se convierte en un mero guía de aprendizaje. Es una combinación entre instrucción directa y aprendizaje constructivista. Es una clase donde los alumnos, que por la razón que sea no pueden asistir, no quedarán retrasados con respecto al resto de compañeros. Además, el contenido curricular queda archivado para revisarlo, supervisarlo o repararlo cuando se necesite. Es un aula donde los estudiantes están involucrados plenamente en su propio aprendizaje y, en definitiva, es un espacio educativo donde todos los estudiantes pueden obtener una educación personalizada. No es Flipped Classroom, sin embargo, un mero visionado de vídeos online. No pretende la sustitución del docente por vídeos, pues la labor del profesor siempre va a ser necesaria. No son estudiantes trabajando sin orden ni control y, por supuesto, no pretende que los estudiantes estén todo el rato delante de una pantalla. Es interesante la implicación de las familias que se consigue con este modelo. Es habitual que cuando se responsabiliza a las familias de guiar a los alumnos para hacer los deberes haya problemas. Con Flipped Classroom se evitan estos problemas. Pero además este modelo ofrece a las familias acceso permanente a los contenidos para revisarlos cuando lo deseen, por ejemplo, imaginar vídeos de YouTube con explicaciones de un tema en concreto, y de este modo conocen perfectamente por dónde va su hijo. Las tecnologías acompañan al modelo Flipped Classroom en todo momento. Harán falta aplicaciones para crear contenidos. Otras aplicaciones nos ayudarán a compartirlo. Y por último, podremos encontrar aplicaciones para trabajar de forma práctica los contenidos.